La oración es una herramienta tan poderosa, hermano, que a veces la despreciamos. Él nos ha dado la oración para acercarnos a Él y experimentar de su amor, su poder en nuestra vida. La oración no es una imposición divina, no es una carga para el cristiano, sino que surge espontáneamente porque sabemos que dependemos de Él. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. A solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor que las aves guardan silencio y tan solo se oye su voz de amor que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí con nadie tener podré. Me encanta a solas estar con mi Cristo allá en el huerto, mas me manda ir para compartir las buenas nuevas de su amor. Él conmigo está, puedo oír su voz y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí con nadie tener podré. Lucas 11, versículo 1. Leamos la palabra de Dios. Dice, y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Oramos. Dios de los cielos, estamos delante de tu presencia para darte gracias por la lectura de tu palabra. Te rogamos ahora que tú nos guíes en la meditación de ella, Padre Celestial, al igual que el contexto de este versículo, necesitamos orar. Muchas veces no nos dedicamos como corresponde a este medio de gracia que tú nos has dado. Por eso te rogamos que comprendamos hoy día la importancia de la oración en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es una meditación no tan extensa, pero sí habla de algo muy importante como es la oración y lo vamos a tratar en forma muy puntual. Así que les invito a estar atentos a su palabra. Nunca voy a olvidar mi experiencia desde niño cuando crecí en un hogar cristiano. En primer término, el mensaje del Evangelio llegó a los oídos de mi abuelita Esterlina. Posteriormente, a sus hijos. Se extendió a muchas familias conocidas y, lógicamente,
que con el paso del tiempo mi padre, en busca de conocer a mi mamá, ¿cierto? Conoció el mensaje del Evangelio. Si había algo que caracterizaba a la abuela Esterlina, era que aparte de la acción de predicar el Evangelio en forma personal, en forma tal vez muy simple, la respaldaba la oración. Por eso dije al principio que siempre voy a recordar cómo mi abuelita oraba por todo aquello que venía a su mente, por las personas, por los propósitos de las personas, por los deseos, por lo que ella veía que era necesario orar, por la misión, por los pastores, por los predicadores, por los jóvenes, por los niños. Como en mi casa llegó mucha gente, cuando vivía ya en la comuna de Quinta Normal, yo muchas veces dormí con mis padres, después me trasladaban a otra pieza, después iba a otra, así que yo dormí en todas las piezas de mi casa, pero un día tuve el privilegio de que me hicieran dormir al lado de mi abuelita. Y yo como niño escuchaba que mi abuelita apagaba la luz y la escuchaba orar en la noche. Ella trataba de hacerlo lo más despacito, pero me daba cuenta que en su oración estaban todos los parientes. Al principio no le tomaba mucho asunto, sino que simplemente decía está orando. Y yo mientras la escuchaba me dormía escuchándolo orar. Después, un poco más para poner atención, yo creo que crecí, escuchaba cuando oraba, pero tal vez en forma muy egocéntrica de parte mío, quería escuchar cuándo oraba por mí, en qué momento nombraba mi nombre. Y de repente aparecía yo, pareciera que bien oró por mí y me daba como tranquilidad y me dormía. Pero no solamente eso, sino que yo me dormía escuchándola y al despertar al otro día de mañana la escuchaba orar de nuevo. Y siempre hubo un interrogante. No sé si oraba toda la noche, oraba, se dormía, abría sus ojos y seguía orando. Y ese recuerdo lo tengo muy grabado en mi corazón de una anciana que a veces no podía llegar a la iglesia por diferentes razones. Cuando ya era más abuelita, tuvo una fractura en su pie y ella estuvo bastante complicada, lo cual ya por años le impidió llegar a la casa del Señor. Pero la oración que ella hacía, la hacía con tanta fe por todos los hermanos. Yo escuchaba cuando oraba, por ejemplo, te pido por el pastor Eduardo Ulloa en aquel tiempo, por su esposa, la hermana Corita, por sus hijos, y nombraba a todos los hijos del pastor. Y después seguía con otros, y así, y así, y así. Tenía todo en su mente. Y yo creo que si existe una persona de quien tengo que dar testimonio, que aprendió a orar como el Señor quiso que oráramos nosotros, fue precisamente mi abuelita Esterlina. Tal vez nunca iba a ser reconocida como una gran expositora bíblica o como una gran líder de la iglesia dirigiendo a las hermanas. No, no estaba ahí su figura, sino que tal vez para muchos en el anonimato estaba ella sosteniendo a la iglesia orando. Cuando los discípulos seguían a Jesús, ellos fueron testigos de sus enseñanzas, fueron testigos de sus predicaciones, fueron testigos de sus milagros. Todo aquello, sin duda, cautivaba los ojos de las personas que miraban al Señor Jesús. Pero debemos decir que muchos de ellos les cautivó la forma en que el Señor Jesucristo oraba. En Lucas 11:1 parte el versículo diciendo que Jesús estaba orando, aunque no lo diga explícitamente, sino que ¿qué es lo que menciona? Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, ¿a quién se refiere? A Jesús, a Jesús. Generalmente el Señor Jesús en Galilea tenía lugares donde apartarse para orar con sus discípulos. También lo sabemos cuando estuvo en Jerusalén, iba al Getsemaní o al Monte de las Olivas. También sabemos que estando en Capernaum, dice que como ya su popularidad era mucha, él, tratando de no llamar la atención, se levantaba muy de mañana y se apartaba a orar. Y de repente los discípulos, cuando no lo veían al lado, iban detrás de él.
a ver dónde estaba, porque la verdad es que Jesús era una persona que era requerida. Sabemos que humanamente, si bien predicaba con poder, la Biblia nos dice claramente que el Señor Jesús dijo, ustedes no me buscan tanto por la palabra o por el mensaje, sino por los panes y por los peces, refiriéndose, me buscan por las señales y milagros que yo hago, para ver si son beneficiarios, claro, de algún milagro o ustedes quieren asombrarse con lo que yo hago. El Señor buscaba más allá, que comprendiéramos lo que Él decía y hacía también a través de la oración. Uno de los discípulos le dice, Señor, enséñanos a orar. Yo le puedo preguntar a usted, ¿sabe orar? Usted me va a decir, sí, yo sé orar. Sé que se ora al Padre, a Dios. Sé que en la oración yo puedo pedir muchas cosas, puedo agradecer otras y lo hago en el nombre de Jesús. Pero realmente eso será orar. Orar será pedir a Dios y que Dios me responda. ¿Será eso realmente orar? Los discípulos pusieron atención a algo muy importante en la oración de Jesús. Por eso pidieron al Señor, enséñanos a orar. Porque ellos sabían el concepto propiamente tal de la oración. ¿Cómo lo sabemos? Porque les dice como también Juan enseñó a sus discípulos. Así de la misma manera como Juan el Bautista enseñaba a los que le seguían, ellos querían que Jesús les enseñara cómo orar, cómo dirigirse a Dios Padre. Ellos comprendieron que el poder de Jesús y de su enseñanza, que era resaltada por muchos, por los fariseos, por los escribas, por los judíos, que cuando hablaba Jesús lo hacía con poder, cuando predicaba, cuando enseñaba en las sinagogas, lo hacía con fuerza, con convicción. Ellos sabían que esa forma y esa convicción era porque mantenía una relación realmente profunda con Dios el Padre a través de la oración. La oración, por tal razón, no es un simple asunto de palabras que usted diga al Señor, sino, hermano, hermana, es una relación estrecha con el Creador. Porque si el tema fuera solamente de oratoria, de elocuencia, entonces la oración podría ser pensada como una habilidad que puede ser dominada. Pero la oración no se trata quien habla mejor o quien utiliza las mejores palabras para dirigirse a Dios. La oración es algo más que eso. La oración es un profundo llamado a la comunión con Dios. Sabemos que la oración es una forma de comunicación con nuestro Padre Celestial. Y a través de la oración, los creyentes podemos expresar nuestras necesidades, nuestras preocupaciones. Y también podemos agradecer, podemos alabar, podemos adorar a Dios de una manera directa. Porque recordemos que el Señor no mira las apariencias nuestras en la oración, sino que mira realmente lo que está en nuestra alma, en nuestro corazón. La Biblia nos enseña que Dios está siempre presente y disponible para escucharnos en todo momento. Jeremías 33:3, clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Hay muchas cosas que en nuestra vida no conocemos y a veces nos angustiamos por conocerlas, o a veces nos vienen a nuestra mente interrogantes para poder dar claridad a cosas que no conocemos y que son dificultosas entenderlas, porque pareciera ser que la situación que nos embarga fuera tan avasalladora que nos impide ver una salida, pero el Señor ya la tiene. Hay cosas dificultosas que para los hombres es difícil poder tener una solución, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso, estimados hermanos, la oración es también una forma de crecer en la relación con Dios. A medida que los creyentes oran, nos acercamos más y más a Dios y aprendemos a confiar en Él. A veces terminamos la oración y
No vamos a esperar que Dios responda inmediatamente. Solamente le entregamos aquello que está en nuestro corazón. La oración nos ayuda a reconocer nuestra dependencia de Dios y a pedir siempre de su provisión, de su ayuda, de su guía en cada área de nuestra vida. La oración es el reconocimiento de que sin Dios estamos a la deriva. Si queremos solucionar las cosas que nos rodean, que a veces dificultan nuestro diario vivir, y creemos que a través de nuestras capacidades lograremos salir de ella de una buena manera, estaríamos equivocados de acuerdo a la palabra de Dios, porque solo Dios puede dar la salida. La oración también nos ayuda a escuchar la voz de Dios y a entender su voluntad para nuestra vida. La oración nunca debe ser un intento de forzar la voluntad de Dios a fin de cumplir nuestros deseos. Podemos orar insistentemente, sí, pero no para que se haga mi voluntad, sino la tuya, la de Dios. Siempre debe ser un intento de someter nuestra voluntad a los pensamientos de Dios, pensamientos que son perfectos. Asimismo, la oración también es una forma de luchar contra las fuerzas espirituales malignas que nos rodean, la mundanalidad, nuestra propia carne. La Biblia nos enseña que tenemos una lucha espiritual constante mientras estamos atados a este cuerpo. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Podríamos decir que la oración es una de las armas espirituales que Dios nos ha dado para luchar contra estas fuerzas malignas. No con nuestras capacidades, sino entregándole todo a Dios para que Él haga y obre. A través de la oración podemos pedir la protección de Dios y la derrota de las fuerzas del mal. No porque lo declaramos, sino porque ya Dios obtuvo la victoria. La oración es eficaz. Es un escudo contra las acechanzas del maligno. La oración no es solo una forma de pedir a Dios, sino también de expresar su alabanza, su adoración, su gratitud por todo lo que Él es y por todo lo que ha hecho con cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña que debemos dar gracias a Dios en todo momento, por todas las cosas. Así quedó escrito en primera los Tesalonicenses 5:18 que dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La oración es una forma de expresar nuestra gratitud a Dios por su amor, por su gracia, por su misericordia, por su cuidado de día, por su cuidado de noche, por su cuidado de cada momento de nuestra vida. El apóstol Pablo nos dice: orad sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:17. Esto no significa que debemos estar arrodillados cada momento de nuestra vida, sino que Pablo habla de una actitud de oración. Arrodillarnos delante de Dios está bien. Así debiera de ser, para que nuestra actitud corporal demuestre nuestra actitud interior, humillados delante del Señor, doblegados delante de Él. Pero cuando el apóstol dice orar sin cesar, se refiere a que su corazón está en continua oración delante de Dios. Usted puede orar en la casa, usted puede orar en el trayecto a sus actividades, usted puede orar en su pieza, apartado, usted puede orar tal vez caminando en la calle, con una actitud constante de oración. Por eso, hermanos, que la oración sea una práctica constante en nuestra vida, para que podamos disfrutar de una relación cada vez más cercana con Dios y experimentar la paz y la alegría que vienen de Él. Como dijo también el apóstol Pablo en Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estéis afanosos, si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias.
y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Hay un filósofo difícil de pronunciar, danés, Søren Kierkegaard, dijo: creemos que cuando oramos, lo importante es que Dios oye lo que decimos. Sin embargo, en un verdadero sentido, es exactamente a la inversa. La verdadera relación en la oración no es cuando Dios escucha nuestras oraciones, sino cuando la persona orando continúa haciéndolo hasta que Él es quien escucha cuál es la voluntad de Dios. Es decir, la oración consiste en que usted al final escuche la respuesta de Dios para su vida, o vea cuál fue la respuesta de Dios en su petición. Nuestra inclinación natural es usar muchas palabras para pedir en nuestras oraciones. El verdadero hombre de oración solo escucha a Dios. La oración es una herramienta tan poderosa, hermanos, que a veces la despreciamos. Él nos ha dado la oración para acercarnos a Él y experimentar de su amor, su poder en nuestra vida. La oración es una experiencia que debemos practicar cada día en busca de la voluntad de Dios para nuestra vida. La oración no es una imposición divina, no es una carga para el cristiano, sino que surge espontáneamente porque sabemos que dependemos de Él. Surge de nuestra necesidad de relacionarnos con Dios a fin de recibir poder para enfrentar las batallas de este mundo. Jesús sabía que necesitamos de la oración. ¿Saben por qué? Porque Él sabía que Él, aun siendo Dios, el Hijo de Dios, necesitaba de la oración. Y si Él la necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Durante el tiempo largo que precede la venida del Hijo del Hombre, no debemos desanimarnos, hermanos, sino buscar el poder espiritual en la oración. Tenemos muchos proyectos personales, congregacionales, de la misión, pero ninguno de ellos será respondido si no lo hacemos orando al Señor. Que nuestra vida de oración sea una experiencia diaria, hermano, sea una experiencia creciente. Que cuando usted salga de su casa, ore al Señor. Que cuando vaya por los caminos, ore al Señor. Que cuando regrese a casa, ore al Señor. Y que cuando tenga algún tiempo, apártese para estar en comunión con quien responderá todas sus oraciones. Que el Señor les bendiga. Amén. Oramos. Padre nuestro, gracias por la meditación en tu palabra. Te agradecemos, Señor, por lo que se ha expuesto y gracias por la oración. Perdona nuestras faltas, porque no siempre oramos como debiera ser. A veces nuestros cultos de oraciones reflejan esta realidad de la iglesia, por eso pedimos perdón. Te rogamos que seas con nuestra congregación, poniéndonos en nuestro corazón aquel deseo de buscar tu rostro siempre a través de la oración. En el nombre de Jesús, amén.
Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.